El caso Vallecas. El expediente policial que España no ha olvidado. La ouija que cambió a una familia. En Madrid, a principios de los años 90, en el barrio obrero de Puente de Vallecas, una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro realiza junto a unas compañeras del instituto una sesión de ouija, intentando contactar con el novio fallecido de una de ellas en un accidente de moto. Era algo habitual entre adolescentes curiosos por lo oculto. Pero lo que comenzó como un simple juego terminaría convirtiéndose en uno de los expedientes policiales más inquietantes de la historia de España. Soy Eurolegends y esto es Expediente Cero. Una producción de Legends Podcast en colaboración con Legends Studios. Música por Euromusic. Creado y presentado por Eurolegends. Expediente Cero. La sesión fue interrumpida bruscamente por una profesora. El vaso se rompió en el momento de ser retirado, y según los testigos, un humo oscuro salió del tablero y se introdujo en las vías respiratorias de Estefanía. A partir de ese instante, nada volvió a ser igual. Poco después de aquella sesión, Estefanía empezó a sufrir crisis nocturnas, visiones y ataques de convulsiones. Decía ver sombras que se movían a su alrededor, escuchar voces que la llamaban por su nombre y sentir presencias cuando dormía. Su familia la llevó a distintos médicos y psiquiatras. Ninguno encontró una causa clara. Algunos amputaron a una epilepsia o trastorno disociativo, pero los análisis no confirmaban nada. Sus padres, por su parte, comenzaron a sospechar que algo no humano la estaba acosando. Durante los últimos meses de vida, Estefanía repetía frases que hoy aún estremecen. Alguien viene a buscarme. No puedo detenerlo. El 14 de julio de 1991 entró en un cuadro de convulsión severa. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Murió esa misma noche. El médico indicó asfixia por convulsión, muerte súbita sospechosa. No hubo causa definitiva, ni ninguna explicación concluyente. Podría pensarse que la tragedia terminó ahí, pero fue después de su muerte cuando comenzó lo peor. La familia Gutiérrez Lázaro asegura que, al poco tiempo, el hogar empezó a cobrar vida propia. Fotografías de Estefanía se caían solas. Ruidos inexplicables, golpes y susurros nocturnos. Sombras que cruzaban los pasillos, objetos que cambiaban de lugar o se destruían sin motivo. El crucifijo del dormitorio que la madre tenía en la pared apareció un día con el Cristo separado de la cruz y una mancha oscura en la mesita. Era una especie de baba espesa marrón que la policía también describió en su informe. El fenómeno alcanzó tal nivel que, la noche del 27 de noviembre de 1992, los padres llamaron a la Policía Nacional aterrados.
Los agentes acudieron a la vivienda en la calle Luis Martín 8 y lo que observaron quedó reflejado en un informe oficial con un sello del Estado. El parte del inspector José Negri, uno de los documentos más insólitos de la historia policial española, indica textualmente que los agentes presenciaron fenómenos sin explicación lógica. El informe, fechado y firmado, menciona: durante nuestra presencia se pudo comprobar la abertura súbita de una puerta del armario sin causa aparente. Un crucifijo cayó al suelo y se separó de la cruz metálica. Una mancha marrón apareció en la mesa. Se percibía una atmósfera cargada. Sensación de tensión. El inspector Negri declaró años después: no encontré explicación a lo que vi aquella noche. No lo olvidaré nunca. Lo más relevante, no se trató de una historia transmitida por medios o tertulias, sino de un informe oficial, sellado y archivado por la Policía Nacional Española. Con el paso de los años, investigadores y escépticos han intentado ofrecer respuestas racionales. La explicación médica habla de una posible epilepsia fotosensible o crisis psicógenas no epilépticas. Sin embargo, los médicos no pudieron demostrarlo. La explicación psicológica dice que puede deberse a sugestión colectiva, estrés familiar, duelo no superado. La familia entera vivía en un ambiente de ansiedad tras la muerte de la hija. La explicación parapsicológica habla de una energía residual o un poltergeist vinculado a emociones intensas. En este caso, generado por la muerte repentina de Estefanía y la energía emocional de los padres. La explicación espiritual dice que la joven pudo haber abierto una puerta durante la sesión de la Ouija, quedando una entidad adherida al entorno familiar. A día de hoy, ninguna teoría explica completamente todos los hechos. El testimonio médico, el parte policial, los fenómenos físicos y la cronología temporal. El caso Vallecas inspiró a múltiples programas, artículos e incluso a la película de Verónica de 2017 dirigida por Paco Plaza. Aunque la cinta dramatiza los hechos, el transformado es real. La familia Gutiérrez Lázaro abandonó finalmente la vivienda. Nadie volvió allí por mucho tiempo. Algunos vecinos aseguran que aún hoy se escuchan ruidos extraños y que el piso sigue cargado. El expediente Vallecas se considera el único caso español donde un documento policial oficial recoge fenómenos sin explicación científica. Y por eso, tras décadas después, sigue siendo uno de los más grandes misterios contemporáneos. Testigos directos. Concepción Lázaro, la madre de Estefanía, fue la primera en dar testimonio público. En entrevistas de los 90, relató que, tras la muerte de su hija, toda la familia comenzó a escuchar pasos, respiraciones, portazos y susurros dentro de la casa. Concepción contó que, en varias ocasiones, veía a su hija fallecida de pie en el pasillo.
No tenía cuerpo. Era una sombra, pero sabía que era ella. También relató que los aparatos eléctricos se encendían solos y que los crucifijos aparecían doblados o caídos. En uno de los relatos más estremecedores dijo: una noche oímos una voz. Decía: mamá, ven conmigo. Y la puerta se abrió sola. El testimonio de la madre fue el que más impactó a los investigadores de lo paranormal, porque su versión nunca cambió en más de 30 años. Ricardo Gutiérrez, el padre, de carácter más escéptico, fue quien llamó a la policía la noche del 27 de noviembre de 1992. Según su declaración, los golpes eran tan fuertes que pensó que alguien había entrado a robar. Cuando los agentes revisaron la casa y no hallaron a nadie, se registró el famoso parte de incidencias que aún hoy puede consultarse en hemerotecas. Ricardo también informó que en varias ocasiones escuchaba golpes en el techo y ruidos metálicos, como si arrastrasen muebles. Lo más inquietante fue que los sonidos cesaban en cuanto entraba en la habitación, pero volvían a salir. Los policías presentes, el inspector José Negri, acompañado por los agentes Pedro J.M. y José N., declaró que aquella noche vivieron algo que no se puede explicar científicamente. Ninguno quiso dar detalles en televisión durante años, hasta que Negri habló en 2010 con la prensa. Vi como un armario se abría solo. No había corriente de aire, ni cables, ni nadie cerca, y un crucifijo cayó al suelo y se partió. Era algo más que miedo. Era la sensación de que no estábamos solos. Este tipo de afirmaciones, viniendo de miembros de la Policía Nacional, marcaron un precedente histórico. Hasta entonces, ningún informe oficial había recogido fenómenos paranormales como los observados por los agentes de servicio. El registro médico. El expediente clínico de Estefanía fue revisado en su momento por varios programas de investigación. Los médicos certificaron que sufría crisis compulsivas sin causa neurológica aparente, acompañadas de periodos de catatonia y alucinaciones auditivas. Algunos psiquiatras consideraron que podría tratarse de un cuadro de epilepsia temporal o un trastorno psicótico breve inducido por el estrés. Sin embargo, ninguno de estos diagnósticos justificaba la muerte súbita. No hubo indicios de consumo de sustancias, ni enfermedad cardíaca. El edificio donde vivía la familia Gutiérrez Lázaro, en la calle Luis Marín número 8, fue construido en los años 70. Algunos expertos en parapsicología señalan que las estructuras metálicas y el cableado antiguo pueden provocar interferencias electromagnéticas que alteran la percepción sensorial y favorecen alucinaciones auditivas. Sin embargo, el hecho de que los fenómenos también fueran observados por personas externas, policías, vecinos o familiares, dificulta atribuirlo únicamente a la sugestión o al estrés familiar. A lo largo de los años, el caso fue revisado por múltiples investigadores del misterio. Iker Jiménez, en el programa Misterio 3 de la cadena SER, y más tarde, en Cuarto Milenio, revisó el expediente original y entrevistó a la familia. Confirmó que el parte policial era auténtico y que la madre seguía viviendo con miedo.
Lorenzo Fernández Bueno y José Manuel García Bautista analizaron el contexto físico del piso y registraron temperaturas irregulares y ruidos inexplicables en grabadas de audio. Escépticos como el grupo AARP, Alternativa Racional a las Pseudociencias, revisaron la historia, concluyendo que pudo tratarse de un caso de histeria colectiva amplificado por el duelo y el miedo. Ninguno consiguió cerrar el expediente. Hasta hoy, el caso sigue abierto y sin explicación definitiva. La Ouija original con la que Estefanía jugó fue destruida por la profesora. Nunca se recuperó el tablero, ni tampoco se recuperó el vaso. Estefanía había contado días antes de su muerte que veía a gente sin rostro en su habitación. Durante la autopsia se encontró espuma en la boca, signo típico de una muerte por asfixia, pero sin causa pulmonar ni cardíaca. El cuadro favorito de Estefanía, que colgaba sobre su cama, se cayó exactamente en el momento en que murió, según relató su madre. Años después, algunos vecinos afirmaron escuchar llantos de mujer en el piso vacío, incluso cuando ya estaba en venta. El nuevo inquilino del piso se marchó a los pocos días, diciendo que las luces se encendían solas por la noche. El caso Vallecas se convirtió en un símbolo dentro del periodismo del oculto. No solo inspiró a la película de Verónica, sino también varios documentales en Radio Televisión Española, Cuarto Milenio y medios internacionales como Newsweek, BBC Mundo y Vice. En todos ellos, la historia se mantiene fiel a los hechos verificados. Una sesión de Ouija escolar, una muerte inexplicable, fenómenos documentados por la policía, ninguna explicación científica satisfactoria. Dándole una visión parapsicológica más moderna, algunos investigadores sostienen que el caso podría encajar dentro del fenómeno conocido como poltergeist espontáneo recurrente. En esa teoría, las emociones intensas, el miedo, la rabia e incluso un trauma de un individuo joven pueden generar manifestaciones físicas a través de energías psíquicas inconscientes. El fenómeno suele cesar cuando la persona afectada muere o se aleja del lugar, pero en Vallecas la energía persistió, lo que lo convierte en un caso absolutamente excepcional. Hubo una conclusión provisional del caso. El expediente Vallecas es el único documento oficial en España que recoge hechos paranormales presenciados por agentes de policía. No existe prueba científica de actividad sobrenatural, pero tampoco una explicación racional completa de los fenómenos. El caso representa una frontera entre la ciencia, la fe y el miedo humano. Es un recordatorio de que, incluso en una era tecnológica, hay sucesos que se resisten a ser clasificados. El expediente Vallecas no es un caso aislado. En la historia contemporánea existen varios episodios documentados con características casi idénticas. Una muerte súbita, una casa activa y fenómenos registrados por testigos oficiales. Comparar estos sucesos ayuda a comprender por qué el de Vallecas se considera uno de los más sólidos de Europa. El poltergeist de Enfield, en Londres, en 1997. En el barrio de Enfield, al norte de Londres, una familia inglesa
fue testigo de golpes, levitaciones de muebles y voces extrañas en su hogar. La prensa británica documentó el caso durante 18 meses. La policía metropolitana llegó a registrar el movimiento de una silla sin contacto físico. Los investigadores Maurice Gross y Guy Plyfer de la Sociedad for Psychical Research recopilaron más de 200 horas de grabaciones. Aunque hubo sospechas de fraude parcial, los testigos coincidieron en que algunas manifestaciones eran imposibles de falsificar. Igual que Vallecas, los fenómenos se concentraban en torno a un adolescente y persistían después de su marcha. Las caras de Belmez, Jaén, España, 1971. A solo unas horas de Vallecas, en Belmez de la Moraleda, aparecieron rostros humanos dibujados espontáneamente en el suelo de cemento de una casa familiar. El fenómeno fue estudiado por universidades, prensa y hasta por el obispado. Las caras cambiaban con el tiempo y su composición química no tenía explicación concluyente. Aunque muchos las atribuyeron a fraude o a manipulación, los análisis no lograron determinar un método reproducible. Igual que en Vallecas, la carga emocional, una familia humilde, la pérdida, la fe, puede ser el epicentro invisible del fenómeno. El caso Rosenheim, Alemania, 1967. Una joven secretaria fue acusada de provocar involuntariamente movimientos eléctricos y explosiones de bombillas en una oficina alemana. La compañía eléctrica registró anomalías de voltaje y los físicos Hans Bernder y Friedrich Jagerson documentaron los efectos en cinta. Igual que en Vallecas, la energía parecía canalizarse a través de una persona joven y se manifestaba con fuerza física real. Los tres casos presentan un patrón común: la presencia de un foco humano joven, generalmente bajo tensión emocional. Fenómenos físicos observables, algunos verificados por testigos oficiales. Ausencia de causa técnica o médica comprobable. Final abrupto, con fenómenos desapareciendo o disminuyendo al morir, o a alejarse al sujeto afectado. El expediente Vallecas destaca porque une todos estos elementos y añade uno más: el informe oficial, algo que ni en Enfield ni Belmez tuvieron. El estado actual del expediente. Ubicación. El piso de la familia sigue existiendo, aunque ha cambiado varias veces de propietario. Los vecinos aseguran que nadie permanece mucho tiempo viviendo allí. Documentación. El parte policial original fue exhibido en Cuarto Milenio y se conserva en copia en archivos periodísticos. La familia, tras años de silencio, decidieron no conceder más entrevistas. La madre falleció hace pocos años, manteniendo hasta el final que algo se quedó en esa casa. En Vallecas, una familia corriente se convirtió sin querer en protagonista de un misterio que desborda la razón. Un adolescente jugó con algo que creía inofensivo. Una puerta se abrió y quizá nunca volvió a cerrarse. Hoy, 3 décadas después, los informes, las grabaciones y los testimonios siguen sin una explicación definitiva. Ningún científico logró reproducir los hechos y ningún escéptico consiguió desmentirlos todos. Tal vez
el expediente Vallecas no sea solo la historia de una casa encantada. Tal vez sea el espejo de nuestro propio miedo. El miedo a que algo haya más allá. Algo que nos observa cuando creemos estar solos. Aquí termina la investigación, pero el caso, como tantos otros, sigue habiendo. Y mientras existan preguntas sin respuesta, Expediente Zero seguirá buscando la verdad. Soy Euron Legends y esto ha sido Expediente Zero.